Señor presidente del Consejo Deliberante, señora defensora del pueblo, señoras concejales, apreciados amigos de Vicente López, concejales que ya no lo son, pero que están vinculados entrañablemente a la historia de esta institución. A todos los defensores del pueblo que están presentes, que no los voy a nombrar porque clavado me voy a tragar algunos. Tengo una larga experiencia desde la inauguración de la sede de la calle Pelliza y Córdoba. Me tragué a la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que no era la doctora Pierini. Entonces, bueno, para no discriminar así en un sentido, bueno, otro, y el paso para ahorrarme un poco una cuota de emoción. Les quiero agradecer infinitamente a todos los que han venido acá, que interpreto que más que un homenaje personal, es un homenaje a la institución más novedosa que no solo aportó la democracia argentina en estos últimos 30 años, sino que es la contribución más importante para darle vida a un sistema de convivencia, de paz y de tolerancia, y sobre todas las cosas para suplir las insuficiencias que muchas veces la política no puede resolver. Este aporte lo ha dado a la institución del defensor del pueblo con todas sus características en el mundo, pero que en América Latina ha tomado un perfil, un compromiso y una característica muy específica de protección de la defensa de los derechos humanos. Es muy grato estar con ustedes hoy. Es muy grato estar con mis vecinos, es muy grato estar con los defensores del pueblo, es muy grato estar con mi mujer, con Liliana, con mis hijos, María Eugenia y Enrique. Es muy grato estar con quienes de alguna u otra manera, como acá se ha reconocido, han contribuido a desarrollar y a fortalecer esta institución. Debo decir que acá una persona, cuando le entregaron su decisión, dijo: y yo cuando hablo soy un peligro. Efectivamente, lo sé por experiencia propia. Víctor Valdés. La Defensoría del Pueblo de Vicente López tiene una singularidad. Esta institución, como muchas instituciones que se han creado en nuestro continente, han surgido de arriba para abajo. Y a veces cuando una institución se crea de arriba para abajo, tiene dificultades en el desarrollo. Porque tiene mezclados compromisos políticos con compromisos sociales e institucionales que dificultan su acción. En Vicente López, la institución se creó de abajo para arriba. No fue una creación resuelta por el poder político, aunque el poder político lo acompañó resueltamente. Esta es una iniciativa que surgió de la propia sociedad, y dentro de esa sociedad, quien tuvo la mayor responsabilidad, quien llevó el estandarte adelante, quien le puso el aliento en la nuca al Consejo Deliberante para que sancionara la ordenanza y después designara al defensor del pueblo, y después se lo puso al defensor del pueblo para que hiciera la cosa como la debiera hacer, cosa que yo no creo haber hecho, ha sido la agrupación de vecinos de Vicente López, que yo creo que más allá de que muchos de los que están acá también presentes han transpirado mucho con la agrupación de vecinos, merece el reconocimiento por su inquebrantable compromiso de defensa de los derechos de los vecinos, sin tener ningún tipo de ambición ni pretensión política, a pesar de que se le hicieron innumerables ofrecimientos para formar parte de las listas de algún partido en las elecciones municipales. Es muy grato, decía, estar con ustedes, con Javier Barani, que fue, como acá se destacó, el primer
proyecto de ordenanza que se presentó en el municipio de Vicente López hace muchos años. Con Alicia Cavalari, que fue la redactora del proyecto de ordenanza 11.591, ¿no? Que es tal vez la mejor ordenanza que tiene un municipio de la República Argentina para el defensor del pueblo. Porque es una ordenanza que compromete a la sociedad civil en la proposición del defensor del pueblo, no lo propone el poder político, y al propio tiempo le da al defensor del pueblo importantes instrumentos para poder llevar adelante sus responsabilidades. Si el defensor del pueblo lo cumple o no lo cumple es otra historia, responsabilidad de él. Pero nunca ningún defensor del pueblo en Vicente López, mientras esté vigente esa ordenanza, va a poder decir que no tiene las herramientas apropiadas como para cumplir su cometido. Yo quiero contar una anécdota que la tengo guardada y algún día la tenía que contar y me parece que este es el momento para hacerlo. El día anterior a ser elegido yo defensor del pueblo, me llamó el presidente del Consejo Deliberante, entonces, el señor Ricardo Ortiz, me llamó por teléfono para decirme que quería conversar conmigo, si yo lo podía recibir en mi casa. Sí, le dije, por supuesto, en una voz seguramente muy vacilante y dubitativa. Entonces él me dijo, mire, su designación ya está resuelta. Bueno, ¿cómo al pasar? Entonces lo esperé a tomar un café. Muy probablemente esos pocos minutos que tardó Ortiz para venir del Consejo Deliberante, que no estaba acá sino allá en el edificio municipal, hasta mi casa, fueron los minutos en los que tuve mayor incertidumbre sobre mi actitud y sobre lo que iba a pasar. Pero yo lo que me esperaba era, bueno, lo vamos a elegir a usted, pero... Entonces, vino Ortiz, adelante, siéntese, tomó el café, me dijo, mire, mañana el Consejo Deliberante, en una sesión extraordinaria, va a resolver designarlo a usted, presidente del Consejo, disculpe. Sería un honor igualmente para mí. Lo va a nombrar defensor del pueblo. Ya hay una reunión del bloque en esta solitaria, y además los partidos de la oposición han fijado su posición y con todo tenemos los votos holgadamente para él. Bueno, muchas gracias. Me dice, bueno, como es un hecho histórico, porque usted va a ser el primer defensor del pueblo de Vicente López, a mí me pareció que como presidente del Consejo Deliberante tenía que ir a su casa y decírselo personalmente. Bueno, nada más, mucho gusto, adiós. Una entrevista que no duró más de 10 minutos. 10 minutos. Yo esto, alguna vez lo quería contar públicamente, los que son amigos míos, los que me conocen, los que me tratan, la conocen, la historia la saben. Yo lo quería contar. Y quiero contar, todo el que tengo en la cabeza de cosas, pero lo quiero contar como una reivindicación ética que a mí me permitió hacer determinadas cosas. Porque yo fui designado defensor del pueblo, no venía de la política, he militado en la política, en el socialismo durante muchísimos años, pero cuando fui designado defensor del pueblo, hacía 6 años que estaba desvinculado de toda militancia política. Y a mí ni siquiera me sugirieron a quién tenía que proponer de adjunto. No formó parte de ningún acuerdo ni de ningún paquete. Si esto es correcto que sea así, que no sea correcto, eso lo juzga cada cual de acuerdo a su criterio. Pero me parece necesario que la gente de Vicente López sepa que esto es así. Merced a ello, yo he podido designar a la doctora Silvia Cohen, que fue mi adjunta durante mis 2 periodos como defensor del pueblo y que fue una gran colaboradora, y ha sido un orgullo para mí poder replantearlo y proponerla en el pueblo.
Quiero también decir que la tarea del defensor del pueblo es una tarea muy difícil, palos y bogas, palos y bogas, y bueno, y esto es complicado, se vive caminando permanentemente en una cornisa, porque para el poder político cualquier observación es molesta, para los vecinos cualquier no observación también es molesta, y hay algunos que les gusta correr sangre, porque si no pareciera que esto no se... También ha pasado momentos de los otros, ¿no? Una vez le hice una recomendación al Consejo Deliberante para que no sancione una ordenanza, y la sancionó. Y después le hice una recomendación al Departamento Ejecutivo para que la vete, pero no la vetó. Esto sería una cuestión anecdótica si no fuera que hubo un par de concejales que prepararon un proyecto de remoción del defensor del pueblo. Fue feo. Me enteré después que dejé de ser defensor del pueblo. Después me enteré, si no lo hubiera dicho el día que me despedí. Después. Si miramos la mitad de la copa de un lado, la miramos del otro, fue feo, pero también es bueno, porque el defensor del pueblo siguió en funciones a pesar de la severa crítica y a pesar de que su posición fue la que fundamentó a la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires para decretar la nulidad de esas ordenanzas. La Corte hace mérito de que el Consejo Deliberante no tuvo en cuenta la opinión del defensor del pueblo. Pero a pesar de todo eso, y esto lo digo en un sentido positivo, no estoy formulando una crítica porque no soy quien para criticar. No soy quien para criticar. Y menos al Consejo Deliberante. Lo estoy planteando como una ética de convivencia política necesaria e imprescindible para que las instituciones funcionen. Y para darle un poco de color, yo me dirijo a mis queridos colegas, o ex colegas defensores del pueblo, que esta tiene que ser una guía y una norma permanente. Muchas veces las confrontaciones con el poder político resultan de circunstancias que no están al alcance nuestro poder apreciar. Se deben a conflictos internos dentro de los propios funcionamientos de los cuerpos colegiados, de los partidos políticos y de los gobiernos. Y esa falta de visión nuestra nos hace sentir como víctimas de un proceso en el cual nosotros somos los buenos y nosotros somos malos. Un apreciado y querido amigo, colega puertorriqueño, solía recitar conmigo a dúo aquellos versos que aprendíamos en el colegio de José Martí. Cultivo una rosa blanca en mayo como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cargo y espina cultivo una rosa blanca. Eso tiene que formar parte del blasón del defensor del pueblo, siempre, para poder actuar con el poder político. La convivencia no es fácil, tiene manifestaciones diversas, a veces te saludan, a veces te niegan el saludo. El 9 de julio del año 2007, que nevó en Buenos Aires, fui a un acto oficial y hubo muchos que no me saludaron, ¿no? Y en aquel momento a mí me pareció muy mal y estaba muy ofendido. Me acuerdo porque nevó, ese día nevó. Pero sin embargo, pudimos superar el contratiempo. Yo quiero decir dos palabras nada más con respecto a la institución del defensor del pueblo. Cuando yo asumí que me senté en un escritorio precario que había en el salón de actos, ahí en el primer piso, el día 8 de enero del año 1999. Recuerdo la fecha porque me encomendé a mi abuela, que había nacido exactamente ese día, el 8 de enero, y había muerto ya. Y me encomendé a la figura histórica argentina por la que siento mayor admiración, respeto y creo que es uno de los grandes fundadores de nuestra modernidad política, institucional y científica, que fue el doctor Juan B. Justo, que murió exactamente ese día. Cuando empecé a entender a la primera persona que me vino a ver, me vino con un problema de la tarifa de aguas argentinas. Entonces le dije, mire señor, lo siento, pero yo no tengo competencia.
Bueno, disculpe, no, bueno, se fue. Después vino otro por un problema del gas, yo tampoco tenía competencia. Después vino otro porque tenía un problema con la medianera del vecino, tampoco tenía competencia. Después tenía otro problema con ese tránsito, tampoco tenía competencia. Así fue todo el primer día, me la pasé declarándome incompetente. El segundo día arranco otra vez con la misma cantinera. Al tercero, vino una señora de edad que tenía un problema con Aguas Argentinas. Y me dice, mire, yo tengo un problema con la facturación, entonces yo le iba a dar la respuesta de rigor. Mire, señora, tiene que ir a Letos, al ente tripartito de obras y servicios sanitarios, que queda en Callao y La Cera. A tan gaucho puedo ser que le recomiendo el colectivo 59 que pasa por aquí y la deja en la puerta. No tomen 60 porque obra por Ayacucho, que son 2 cuadras antes. Ahora, si yo, cuando vos llegás a esta conclusión, decís, bueno, mira, realmente esto no sirve absolutamente para nada. Entonces te dije, mire señora, olvídese del problema. Yo voy a hacer por usted. Yo voy a ir a Letos, voy a hablar con ellos, les voy a decir que solucione, que no solucione, en fin, olvídese. Pero ahí me dejó plantada la gran duda de esta institución. Y esto ha sido el motivo de una aventura intelectual que me llevó 15 años, porque todavía hoy sigo teniendo dudas, sigo teniendo vacilaciones con respecto a esta institución. ¿Por qué? Porque esta es una institución injertada en un modelo institucional que no es el propio para su desarrollo. El sistema de garantías que funciona en los países que tienen un modelo constitucional liberal es el sistema de la división de poderes, donde supuestamente todos los actos de las personas y de los gobiernos tienen los límites y contenciones que garantizan los derechos de cada cual. Sin embargo, eso no funciona, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces tuvieron que salir con un injerto muy llamativo, porque resulta que acá Vicente López, por dar el ejemplo, ya que estamos acá en casa, el Consejo Deliberante crea al Defensor del Pueblo. Lo designa, pero no lo puede remover, salvo por mala conducta. Quiere decir que no es un comisionado del Consejo Deliberante, porque si fuera un comisionado del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo podría sacar por perder confianza política de él, cosa que ocurre en los países nórdicos, por ejemplo. No lo puede hacer. No solamente eso, el Consejo Deliberante le dio por la ordenanza 11.591 al Defensor del Pueblo la legitimación procesal para promover una acción de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que el propio organismo que lo eligió sanciona. Ustedes pueden concebir una cosa más esquizofrénica, que una persona le dé un mandato a su abogado para que haga algo y el abogado tenga posibilidad de accionar contra la persona que le da mandato. No, es de loco. Y esto es de loco, pero es de loco si lo miramos desde esa perspectiva. Deja de ser de loco a partir del momento que comprendemos que en el sistema de la estructura institucional hay algo que no funciona del todo bien. Por eso nosotros no admitimos ni aceptamos la modalidad institucional de plantear que el Defensor del Pueblo es un comisionado del Parlamento. Tiene un parentesco, pero no es lo mismo. Somos parientes lejanos del Ombudsman, pero no es lo mismo. No voy acá a hacerles perder tiempo contándoles esta historia, pero no es lo mismo. El Defensor del Pueblo tiene un cometido diferente. No es un órgano de control, es un órgano de protección de los derechos de las personas, que precisamente al defender el derecho de las personas se ve en la imperiosa necesidad de actuar como control. Pero el control es un medio para llegar a un fin distinto, que es la defensa de los derechos de las personas. Por otra parte, aprendí también que el Defensor del Pueblo no puede ser nunca un funcionario imparcial. Tiene que tener una imparcialidad ética, pero él está de parte de las personas que tienen problemas. Porque el que viene a la Defensoría del Pueblo es porque tiene cerradas todas las puertas. Es como decía un antiguo ombudsman sueco, es la persona que va a la Defensoría del Pueblo cuando pasó el último tren. Ahí entonces va el Defensor del Pueblo, no tiene otra instancia. Él no puede tratarlo a esa persona con la imparcialidad y neutralidad con la que el juez trata a una persona que está sometida a su encauzamiento. Siempre se tiene que poner de su lado, salvo que sea una cosa que se quiera utilizar la Defensoría para otro propósito. Esa cuestión que hay que ver, señalar, es en defensa de los derechos de la persona.
para que se respete su derecho y que muchas veces la defensa del derecho de esa persona implica ir contra la ley. El defensor del pueblo no debe ser abogado, no es requisito ser abogado, perdón, si no, no lo hubiéramos sido, pero no es requisito ser abogado porque no es una función de derecho, es una función de defensa de los derechos, que es una cosa totalmente distinta. Ya la estructura jurídica del Estado tiene muchos que se ocupen de las cuestiones legales. Y sabemos todos nosotros que la ley es la mejor enciclopedia negativa de derechos que existe, porque todos los abogados sabemos lo que no se puede hacer, pero somos muy pocos los que estamos preparados para comprender qué derecho tiene una persona y cómo lo puede hacer valer. Esta objetividad, descrita magistralmente por un hombre de nuestros pagos, que nació por acá cerca, a unos 15 kilómetros, el autor del Martín Fierro, que dice: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que manda, pues la rompe el bicho grande y solo enreda el que es chico. Ese concepto también tiene que formar parte, no sé si de la cara de frente del blasón y la parte de atrás, pero tiene que estar absolutamente presente. La ley puede decir muchas cosas, se ocuparán los jueces, el Ministerio Público, la defensa pública y quien cuerno fuera de la defensa de la ley. El defensor está para defender a las personas. No.